Saludos a todos, qué gran bendición estar una vez más en tu hogar, donde quiera que tú te encuentres, en cualquier parte del mundo. Siempre nos es muy grato poder llegar hasta donde te encuentras en estos momentos. Algunos de ustedes van conduciendo su automóvil y tienen el dispositivo, el celular, la tableta. Algunos ya tienen incorporado, ¿no?, la pantalla en los automóviles. Donde quiera que nos estés viendo, te mandamos un gran saludo. Te queremos decir que te llevamos en oración, y no lo decimos solamente a la ligera, sinceramente, te lo decimos con todo el corazón. Oramos por ti. Sigue mandando tus peticiones de oración, que estamos al pendiente, llevando esas peticiones delante de la presencia del Señor. Sabemos que Dios contesta, sabemos que Dios se mueve conforme a su voluntad, y su voluntad es perfecta, agradable y es eterna, es buena para nosotros. Dice la palabra del Señor que Él tiene pensamientos buenos, pensamientos de bien para nosotros. Así que en esta ocasión quiero compartirte que la voluntad de Dios te lleva a tierra firme, y ahorita va a hacer sentido a lo que me refiero, porque yo creo de verdad, con certeza, que su voluntad te lleva a tierra firme para que tú continúes el destino que Dios ha programado para ti. Y en Hechos capítulo 27 versículo 24 en ese texto vemos cómo es que Dios manda un ángel y le dice a Pablo, al apóstol Pablo, le dice: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Ahora tú te preguntarás, o yo me hago la pregunta, ¿de dónde vino este mensaje de Dios a la vida del apóstol Pablo? ¿Acaso el apóstol sabía esto de antemano? ¿Acaso él sabía que este mensaje vendría en un momento tan difícil por el cual él estaba atravesando? Y si tú lees todo el capítulo te vas a dar cuenta a lo que me refiero. Una cosa sí sé, que evidentemente Dios envió a su ángel para revelar a Pablo su plan, el plan de Dios sobre su vida, un plan que todavía estaba incompleto, pero que su voluntad le daría el sentido del por qué dije lo que dije y el por qué pasé por lo que pasé. Que ahorita va a hacer sentido a lo que me estoy refiriendo con esta expresión, porque cuando uso la palabra por qué, no la estoy usando como una expresión de queja, que quede claro eso. En este contexto, obviamente, de este texto, de esta meditación que estamos compartiendo en esta ocasión, sino para hallar algo de sentido por una expresión hablada que se le salió a Pablo de su boca en un momento muy preciso, y ahorita te voy a decir dónde. Mencionó esta frase del apóstol Pablo, que está en Hechos capítulo 25 del versículo 11 al 12, porque él dijo lo siguiente. Y aquí en este texto, en este pasaje, fue cuando el apóstol Pablo dijo lo que dijo, ¿verdad? Y fíjate de la manera que lo expresó. Dice el versículo 11 del capítulo que ya mencioné: porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo, así dijo Pablo, a César apelo. Y aquí fue donde de repente se le salió, no sé. El versículo 12 continúa y dice: entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Pablo, habiendo hablado esto, estaba anteponiendo la voluntad de Dios. No sé si se estaba dando cuenta o no, no sé exactamente si Pablo sabía o no que dentro del plan de Dios ya estaba establecido que fuera a Roma y que este sería su último viaje. Sin embargo, algo sí sabemos ahora: que Dios orquestó que Pablo fuera encarcelado y que presentara su caso ante Festo en frente de todo el tribunal. Pablo tuvo la opción dada por Festo de presentar su caso en Jerusalén, pero en vez apeló a César, causando que la ruta lo llevara a Roma. En realidad, para tener un sentido divino del por qué dije lo que dije y pasé por lo que pasé, tiene que estar condicionado a la voluntad de Dios. Si no está condicionado a la voluntad de Dios, tu propia voluntad te va a destruir. Y digo esto porque Pablo, cuando dijo a César apelo, estaba anteponiendo la voluntad de Dios. Y una vez más repito, no sé si sabía o no en ese momento, pero luego sí se enteró. Ya vimos el texto con el que empezamos esta meditación. Pero Pablo
Pablo dijo lo que dijo y estaba pasando lo que estaba pasando en su vida en ese momento por un propósito divino, y a veces no lo entendemos y no estamos condicionados a saber todo de parte de Dios, pero sí muchas cosas, y más cuando estamos dentro de su plan divino. Pero en este momento, dentro del plan divino de Dios, estaba que Pablo estuviera pasando por este tipo de inconvenientes, un plan divino que de parte de Dios que no podía ser disuelto, no podía ser desorganizado ni detenido, mucho menos cambiado. Lo que Dios establece se va a hacer. Ahora, entendiendo el sentido divino de la voluntad de Dios en un siniestro involuntario que completa su plan en nuestra vida, debemos de entender algunas cosas, válgame la redundancia. Debemos de entender que la voluntad de Dios es sobre nosotros absoluta. ¿Y por qué digo esto? Porque tu voluntad será presionada para calibrarse con la voluntad de Él, con la voluntad de Dios. Me gustaría que leyéramos Hechos 26 del 30 al 32. Ahí va a salir en tu pantalla. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y el versículo 32, y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Si no hubiera apelado a César. Pon atención ahí. Dios permitió ciertos acontecimientos y usó personas para llevar a Pablo a decidir con un sentido divino el itinerario de Dios y no el de los hombres ni el suyo mismo. Así es, la voluntad de Pablo estaba siendo calibrada a la voluntad de Dios en medio de esta situación. Si Pablo no hubiera sido presionado bajo estas circunstancias, no hubiese completado la voluntad de Dios, o al menos no a la manera de Dios. Y Dios nunca va a permitir que hagamos las cosas a nuestra manera. Él siempre va a poner ciertas cosas para que nosotros nos calibremos a su voluntad. Las cosas se hacen a la manera de Dios, aunque se nos haga difícil de entenderlo. Imagínate, si Dios nos dejara escoger qué ruta tomar para llegar a determinado lugar, creo que escogeríamos el más rápido y el más fácil. Así es, estoy convencido de ello. Pablo fue puesto injustamente en la cárcel para cumplir el plan de Dios, aunque estar ahí era verdaderamente incómodo y no deseable. Así fue pues que Pablo es enviado a Roma, y lo vemos en Hechos capítulo 27 versículo 1. Lo puedes ver ya luego ahí en tu hogar. Ahorita ya no tenemos tiempo, pero aquí fue cuando se decidió que se había de navegar para Italia, y que entregaron a Pablo y algunos otros presos a manos de un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Ya lo puedes tú repasar en tu casa. Pero también, como otro punto sobresaliente a lo que estamos hablando conforme a este tema, la voluntad de Dios se revela en una palabra, y eso es algo tremendo. La voluntad de Dios se revela en una sola palabra que el Señor te da, y dicha palabra te direcciona a tomar las decisiones correctas para que salgas a salvo de un siniestro. Y estamos hablando de un siniestro, de un naufragio. Me refiero a decisiones claves en momentos de emergencia que te dan, creo yo, como algo sobresaliente enfoque. Creo que te dan enfoque, porque el versículo 26 nos habla y nos dice: con todo es necesario que demos en alguna isla. Está hablando aquí el apóstol Pablo, dando enfoque. Nos vamos a salvar, ya recibí el mensaje de parte del Señor. El Señor mandó a su ángel que estuvo conmigo en la noche y me dijo que no vamos a morir. Y ya está hablando con enfoque, y eso es algo muy importante que tomamos en cuenta. Otra cosa que noto en el versículo 31 es la instrucción. Pablo dice: pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Pablo estaba dando una instrucción. Algunos marineros se querían fugar, se querían ir, pero Pablo dijo: y si se salen de la cobertura de la palabra que Dios me dio, van a fallecer, van a morir. Bueno, ellos no se fueron, obviamente se quedaron ahí. El centurión dijo: vénganse para acá, nadie se va a escapar. Y
lo que le salvó a ellos fue la palabra que Dios le dio a Pablo, sinceramente. Otro punto importante, vemos en el versículo 34 cómo es que uno debe ser proactivo en cuanto a nuestra salud, porque en el versículo 34 el Señor nos está diciendo, a través de este versículo, dice de la siguiente manera: por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Aquí Pablo les está diciendo: ya han pasado bastantes días que no han comido nada, aquí hay alimento, coman, porque la palabra de Dios se va a cumplir. Y tenían que recobrar fuerzas porque estaban a punto de hacer algo que ellos no pensaban que iban a poder lograrlo. Ahorita les voy a decir qué es, está en la palabra del Señor. Otro punto importante que veo aquí es que debemos de ser agradecidos a Dios aún estando en un siniestro, aún estando en un naufragio terrible. El versículo 35 dice: y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Fíjate cómo en medio de una tan grave dificultad es importante dar gracias al Señor. Principalmente, recuerda, cuando recibes una palabra del Señor, la voluntad de Dios viene en una palabra del Señor revelada. Tiene un momento trágico, difícil, problemático, en un siniestro en tu vida. Ahí es cuando Dios te da una palabra, no para que te quedes estático ni para que te quedes pasivo, no, sino para que actúes en ella. Los tripulantes estaban resignados a una muerte segura, pero lo que los mantuvo vivos fue la voluntad de Dios sobre la vida de Pablo. Pon atención a esto. Quiero que le pongas atención a lo siguiente: ante cualquier obstáculo, desafío, inclemencias de la vida o imposibilidad, la voluntad de Dios revelada a ti en una palabra te será más que suficiente para darte las fuerzas que necesitas para atravesar cualquier siniestro que no pensabas estar. Algo completamente involuntario. Así es, un siniestro involuntario. Nosotros no pedimos estar en problemas, nosotros no levantamos la mano para decir: yo quiero pasar por ese naufragio. Nosotros no levantamos las manos y nos voluntarizamos para estar en un siniestro. No, ¿quién? Nadie, a nadie nos gusta estar en problemas, principalmente en situaciones como esta, que de momento no lo entendemos, pero luego vemos que la palabra de Dios revelada a nosotros nos conduce, nos direcciona a su voluntad, y todo va a estar bien. Es solamente un momento. El siniestro es temporal. La voluntad de Dios es permanente en tu vida, que no se te olvide eso. Otro punto que hay que sobresaltar sobre este tema, y yo sé que estamos meditándolo en cierta manera, de una manera veloz, ¿ok? Pero sí estuviera bien que tú lo repasaras en tu hogar, que agarraras la Biblia y te pusieras a repasar el capítulo 27. Te vas a quedar sorprendido cómo es que Pablo y los tripulantes pasaron por un siniestro, un naufragio bastante terrible. Pero otro punto que podemos sobresaltar es que lo que aparenta inmovilizarte es sencillamente el trampolín que te impulsa. Y a lo que me refiero es que al amanecer los marineros no sabían dónde estaban, pero vieron una bahía con playa y trataron de arrimar el barco hasta allá, cortando las cuerdas de las anclas, y las dejaron en el mar. También aflojaron los remos que llevan el barco, y levantaron la vela delantera. El viento empujó el barco a tal grado de que este comenzó a moverse hacia la playa, pero algo sucedió y mira lo que sucedió. En Hechos capítulo 27 versículo 41 dice de la siguiente manera: pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Imagínate, quedó el barco incrustado, increíble, ¿verdad? Quedó ahí metido atorado, por decirlo así, y quedó como inclinado. Entonces en la parte de atrás estaban golpeando las olas del mar ferozmente, y lo estaba ya completamente haciendo trizas. Entonces no les quedaba de otra más que hacer algo que vamos a leer en un momento más,
en el versículo más adelante, pero mira, al ver semejante final del barco, en el versículo 42 y 43 dice que entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. Fíjate qué importante es, aquí vemos que la voluntad de Dios interrumpe la intención mortal de la voluntad humana. Nadie podrá tocar tu vida. La voluntad de Dios es tu protección en estos momentos. Mira que querían empezar a matar a los presos, pero si empezaban a matar a los presos iban a matar también a Pablo. Y Centurión dijo, no pueden matar a Pablo, porque este hombre es el que tiene la palabra que nos está dando, que dice que Dios le dijo a través de este ángel que todos íbamos a vivir, que nadie iba a perecer y que todo iba a estar bien. No podemos matar a este hombre, porque si lo matamos todos estamos muertos. Fíjate qué importante es. Cuando reflejamos una palabra manifestada a nosotros y actuamos en ella, hay respeto de parte de las otras personas en momentos difíciles, porque sabe que hay autoridad, que hay convencimiento de lo que lo que Dios ha dicho, eso va a suceder. Así que tienes que moverte en la palabra que el Señor te ha dado. Lo que te quiere paralizar es el trampolín que te impulsa, que no se te olvide, que te impulsa. ¿A qué? A lo que le pasó a ellos. No les quedó de otra más que echarse a nadar, a dar lo mejor de lo mejor que tenían. Y eso es lo que Dios te dice, da tu mejor de tu mejor. Y aún más, de acuerdo a la palabra que recibiste de parte de Dios. Y esto sucede por la voluntad de Dios que te abraza cuando más lo necesitas. Qué vital, escucha bien esto, qué vital es estar en la voluntad de Dios en tiempos difíciles. Eso es vital completamente. En situaciones como estas, no esperes que los ángeles vengan a cargarte y te lleven a la orilla. Ya tienes su voluntad manifestada en una palabra que Dios te dio, que nunca se te olvide eso. Y en situaciones como esta, echa mano de lo que puedas, echa mano de lo que sepas, lo que tengas y lo que puedas usar. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente, que en el versículo 43 tú te vas a dar cuenta, y también en el 44, cómo es que al ver que el barco se estaba haciendo giras, estaba tornándose en pedazos literalmente, no les quedó de otras más que ser impulsados, utilizar eso que quedaba del barco como trampolín para aventarse al mar y empezar a nadar para poder llegar a la orilla de la playa. Ponte a pensar. Ya como lo dije hace un momentito atrás y lo repito, fácilmente hubiera sido mejor, por decirlo así, pensando conforme a nuestra mente, que Dios hubiera mandado a sus ángeles, que los hubiera cargado y que los hubiera puesto en la orilla de la playa, ahí donde está la arena, a todos a salvo. O simple y sencillamente que les haya mandado un bote auxiliar y que los haya aproximado un poco más, para que no tuvieran que nadar tanto o esforzarse tanto. Dios no hizo eso. Dios dijo, ustedes lo que necesitan es una palabra. Es todo lo que necesitan. Y la palabra se la dio a Pablo. Y Pablo se la transfirió, se las ministró, se las transmitió a la tripulación y dijo, hey, vamos a hacer todo esto, ¿ok? Fue una voluntad manifestada en una palabra que Dios les dio a ellos. Entonces ellos tuvieron que nadar. Fíjate qué interesante es esto. Tú tienes que dar tu mejor de tu mejor. El momento es cuando parece que ya no tienes fuerza, porque ellos no tenían la suficiente fuerza, ya venían tan desgastados. Sí, es cierto, comieron algo de alimento al último, pero eso es plan de Dios para que guardaran su salud, porque Dios sabía que ellos iban a tener que hacerse de los pedazos de la madera, de lo que pudieran, los que pudiesen nadar, que nadasen. El punto es el siguiente, es que Dios quiere que aunque tú pienses que no tengas fuerzas, que tú sepas que la palabra que Dios te ha dado es tu salvavidas, es lo que te protege y lo que te da lo que tú necesitas en momentos cuando no tienes fuerza para llegar a tierra firme. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo, ¿verdad? El versículo 43, ya tú lo lees ahí en tu hogar, dice y que les mandó que los que pudiesen nadar se echasen, que fueran los primeros que se echasen.
y que llegaran a tierra. Y el versículo 44, si tú lo lees, dice que los demás que les dijeron, ¿sabes qué? Agarra las tablas, parte de la nave, lo que veas del barco, agárralo, empieza a hacer todo lo posible para que llegues allá. Toma en cuenta algo, algunos de ellos no sabían nadar, pero ese no era el punto era de que todos iban a salvar por esa palabra que Dios habló. Y Dios te dice en estos momentos, yo te he dado una palabra a ti y te tienes que mover en esa palabra y tú vas a llegar al lugar que yo te he destinado, al lugar que te llevará a tierra firme para que tú sigas caminando en el plan que yo he puesto, que yo he planeado para tu vida. Es increíble, ¿verdad? El pasaje de Hechos capítulo 27 nos relaciona con todas las dificultades que encontramos, especialmente cuando vienen uno tras otro problema sin detenerse, hasta llegar a ser náufragos de repente y pensar que todo se ha perdido. Pero no es así. ¿Cuántas veces cuando ves que todo se ha destruido, no te debes de rendir? Cuando la fuente de tus fuerzas y sostenimiento no solo se ha agotado, sino que están deshechos y que no tienes opciones a dónde ir, a quién pedirle, cómo hacerle, y trágicamente no tienes opción alguna, que habiendo sido presa involuntaria de un naufragio, miras para un lado y para otro buscando una salida de escape y no la encuentras. Solo el resonar de esa voz negativa que te dice como un ultimátum, que te dice, te vas a hundir, te vas a ahogar en la deriva y aquí tu vida ha acabado. ¿Cuántas veces? Pero ¿sabes una cosa? Dios siempre estará contigo. Dios siempre esperará de ti que tú des tu mejor, creyendo en la palabra que te dio. Sea como sea que esté tu condición, no te rindas. Dios te muestra su voluntad a través de una palabra para que des tu mejor, de lo mejor. Y que cuando pienses que no puedes, te alimentes de esa palabra que te da las fuerzas para llegar a tu lugar que Él ha designado para ti. Cuando sientes que tus fuerzas se van, su palabra te da el empuje para que sigas luchando. Vas a llegar al lugar de tu respiro. Recuerda una cosa, recuerda, su voluntad mostrada a ti, por una palabra es la que te da las fuerzas que ya no tienes para que sigas adelante. Eso es algo tremendo, ¿verdad? Algo tremendo. Levanta tus manos ahí donde quiera que estés. Sí, vas a llegar a tu destino. Dile, gracias, Señor. Gracias porque tu voluntad resumida en una palabra me da lo que yo necesito. Así es. Y yo sé que tu palabra dice que vamos a estar a salvos. Nunca podrán matar la palabra que tú me has dado. La palabra que tú me has dado es tu voluntad perfecta y yo voy a llegar a salvo. Tú has programado que yo llegue a salvo a tierra firme. En medio del siniestro, cuando la muerte se quiere aprovechar de mí, no va a poder. Cuando quieren acabar conmigo, nunca podrán matar el propósito que tú has puesto en mi vida hasta que se cumpla la voluntad de tu palabra que tú me diste. Así que te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque vamos a llegar a cumplir tu plan, tu propósito en nuestras vidas y vamos a dar nuestro mejor, de nuestro mejor para honra y gloria tuya. Dile gracias, Jesucristo, porque tú pones en mí tu palabra y tu palabra me direcciona. Te doy gracias, Señor, porque en momentos difíciles debo de entender, Padre Celestial, que aunque yo quiero hacer las cosas a mi manera, te doy gracias porque tú no lo permites y me calibras a tu voluntad, aunque me es difícil, y tú me ayudas porque presionas ciertas cosas, ciertas circunstancias para que yo me calibre a tu voluntad, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú nunca me dejas y me ayudas para no ser confundido ni distraído, ni irme a otro lugar que no debo de ir. Te doy gracias, Señor Jesucristo. Ahora, Padre Celestial, bendigo a cada uno de los que están viendo este programa en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en cualquier televisora de cualquier país, en cualquier radio. Bendigo tu vida en el nombre de Jesucristo y en el nombre de Jesús declaro sobre ti que la palabra que Dios ha hablado, que la palabra que Dios nos ha dado, que ha sido hablada para tu vida, te va a llevar a tierra firme. No temas, Jesucristo está contigo. Padre,
Sé con todos aquellos que están pasando por una circunstancia, pero muy difícil, un siniestro, un naufragio. Padre Celestial, recuérdales, Espíritu Santo, que ellos tienen tu palabra y que tu palabra los va a llevar a tierra firme, y aunque no tengan fuerzas, tu palabra les va a alimentar y les va a llenar de fuerzas para que lleguen al lugar de su respiro, al lugar de salvación, al lugar donde van a estar bien, para que sigan caminando conforme a tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, sana al enfermo. Yo creo que Dios puede tocar tu vida ahorita mismo. Yo creo con todo mi corazón que Dios puede sanarte. Solamente cree que Jesucristo puede sanar tu cuerpo. Ahora mismo sé sano. Reprendo toda enfermedad que esté atrofiando tu cuerpo. Espíritu enfermo, te ato, te echo fuera de ese cuerpo en el nombre de Jesús, y le hablo a tu cuerpo que se restablezca y reciba salud por la llaga de Cristo. La sangre de Cristo te cubra y te limpie en el nombre de Jesús. Ahora, si no has recibido a Jesús en tu corazón, solamente di estas palabras: Señor Jesús, yo vengo a ti arrepentido, soy un pecador, me arrepiento de todos mis pecados. Yo creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios. Yo confieso con mi boca que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y que tú moriste en la cruz del Calvario por mí, que tú me salvaste y que tú resucitaste al tercer día. Te doy gracias porque por el derramamiento de tu sangre yo soy redimido y tú me has hecho una nueva criatura. Gracias por perdonarme, gracias por recibirme. Gracias, lléname de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. El tiempo se nos ha pasado muy pronto. Será hasta la próxima. No sin antes decirte, Jesucristo vive y reina y viene por segunda vez. Hasta la próxima.